Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de los libros Daniel y Ezequiel. En esta lección estaremos en Ezequiel capítulo 6 y también veremos el capítulo 7. Ezequiel capítulo 6 y 7. Bueno, cuando llegamos a estos dos capítulos debemos reconocer primeramente que deben ser tomados juntos, es decir, el capítulo 6 con el capítulo 7 son una sola unidad. También veremos en nuestra próxima lección que el capítulo 8 y 9 funciona de una manera semejante. Los dos capítulos 8 y 9 también van juntos. Entonces, al ver esta lección, estaremos concentrando nuestros pensamientos en el capítulo 6 y 7 de Ezequiel. Ahora, ¿qué veremos en este capítulo 6, donde estamos comenzando hoy día? Veremos aquí el comienzo de la pronunciación de Dios contra su pueblo, una denuncia y el castigo que está por venir. Es decir, Dios va a presentar razones por qué Él va a traer el juicio que está por traer. Y el castigo se describe en más detalle en el capítulo 7. Y por eso los dos capítulos van juntos, el 6 y el 7, porque vemos la denuncia de Dios y luego el castigo en particular de Dios que Él traerá a su pueblo. Y todo esto recordando, hermanos, que es por su rebeldía contra Dios, su idolatría sobre todo, es la razón principal por la cual Dios los va a juzgar ahora. Como siempre en nuestro estudio voy a poner aquí en la pantalla las páginas que corresponden con el guía de estudio. Si me permiten aquí un momentito voy a poner esa página para que las podamos ver también. Muy bien, creo ahí las podemos ver para nuestro estudio. Ezequiel capítulo 6 y el 7. Y recuerdan que en estos guías de estudio los estamos presentando para ayudarnos al ver estos capítulos, ¿verdad? Son bosquejos básicos que nos ayudan sobre todo para ver las diferentes secciones que hay en estos capítulos. Y como pueden ver ahí en estas páginas, la primera sección del capítulo 6 se extiende desde el verso 1 hasta el verso 7. Y esta es la primera sección que veremos juntos, en la cual vemos que Dios va a hablar contra los montes de Israel. Bueno, mejor dicho, le va a decir a Ezequiel que él debe profetizar contra los montes de Israel. Vamos a dar lectura al pasaje y ver y escuchar las palabras que Dios tiene para Ezequiel. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ojos, vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová.
Bueno, ahí llegando hasta el verso 7, vemos aquí las primeras palabras o la primera sección aquí del capítulo 6. Y vemos cómo Dios dirige esta pronunciación sobre los montes de Israel. Le dice, ¿verdad?, a Ezequiel que debe poner su rostro hacia los montes de Israel y debe profetizar contra ellos. Ahora uno dice, ¿por qué los montes de Israel? Bueno, los montes de Israel eran los lugares donde todavía se encontraban los lugares altos. Los lugares altos eran estos lugares donde se habían construido diferentes altares a los dioses falsos. Es parte de la idolatría del pueblo de Israel y por eso Dios quiere que Ezequiel fije su rostro hacia aquellos montes para pronunciar esta palabra de Dios. Palabra que tiene que ver con juicio, el juicio venidero. Y pues dice también el verso 2 que estas palabras son para los montes y los collados, los arroyos, ¿verdad? Toda esta parte donde en los montes de Israel se colocaban diferentes altares para adorar a estos dioses falsos. Israel está bien metido en su idolatría. Y vemos que estos lugares siempre han sido vamos diciendo, un estorbo para el pueblo de Dios. Aun cuando buenos reyes en la dinastía de David llegaban y reinaban sobre Judá, la nación del sur, vemos que a veces ellos no llegaban a remover los lugares altos. Diferentes reformas que ellos habían puesto, diferentes cambios que habían hecho, pero muchas veces se especifica que no pudieron remover los lugares altos. Y aquí vemos aún que estos lugares altos permanecen. Y en estos lugares altos, como decimos otra vez, era el lugar donde ellos estaban practicando la idolatría todavía. Y por eso Dios le dice a Ezequiel que debe fijar su rostro en estos montes, ya que finalmente Dios va a traer su juicio. Y ahora sí, los altares y estos lugares altos de idolatría van a ser removidos por Dios. Y esto es el contenido de estos primeros cuantos versos 1 al 7. Si nos fijamos también en el verso 4, Dios dice que sus imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Aquí se especifican cierta clase de altar y dice aquí que esto tiene que ver con los altares de la práctica de adorar las imágenes del sol. Ahora, esto va a ser algo que veremos un poco más adelante, pero esto parece ser una de las prácticas de los cananeos, pero en especial de los egipcios, ya que ellos adoraban al sol. Entonces, en estas prácticas de idolatría se ven que una de las cosas que adoraban era el sol. Y por esto Dios dice que aún vuestras imágenes del sol serán quebradas. Entonces Dios va a remover este tipo de adoración que es hacia el sol. También dice Dios, hablando un poco más específicamente, dice en el verso 5, que pondrá los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. El verso 5 especifica que parte de el juicio que Dios iba a traer a su pueblo era que ellos al morir iban a quedarse ahí enfrente de sus altares. Es decir, no iban a ser enterrados. No se le iba a dar la dignidad de una, vamos diciendo, sepultura como normalmente se hacía para alguien que había muerto,
Se pensaba en la mente del judío, ¿verdad? Y todavía creo para muchas partes que dándole algo de dignidad a alguien que ha fallecido es parte de la responsabilidad social. Es decir, se quieren dar una sepultura apropiada a alguien que ha muerto. Pero muchas veces, y esto lo vemos aquí en este verso, cuando no se da un entierro apropiado, es por alguna razón, ¿verdad? Y aquí es lo que Dios está diciendo. No serán enterrados, no tendrán una sepultura digna del ser humano. Sus huesos van a quedar dejados ahí enfrente de sus ídolos. Y yo creo que de esta manera Dios está diciendo, mira, aun si ustedes están adorando a estos ídolos, en su muerte sus cuerpos y sus huesos van a quedar ahí enfrente de ellos, como testimonio de la idolatría que habían practicado. Así que no van a tener una sepultura apropiada. Verso 5. También el verso 6 dice que las ciudades donde ellos viven van a ser asoladas, van a ser destruidos. Y los lugares altos también serán asolados. Y no va a quedar nada, es la idea. Los valles, los montes, los arroyos, las ciudades, todo va a quedar destruido a causa de esta idolatría. Bueno, y en el verso 7 vemos la frase clave que se escucha vez tras vez en este libro de Ezequiel. La última parte del verso 7 dice, y sabré yo soy Jehová. Esta frase se usa a lo largo del libro de Ezequiel unas 60 veces. Y vemos por esto que parte de lo que Dios está haciendo con este juicio es pronunciando la idea de que Él es Dios. No hay ningún otro. Él es soberano. Él es el único Dios. Y el problema de su pueblo es que han reemplazado al único Dios con dioses falsos. Dioses como el sol, dioses como reptiles y animales y otros dioses que en verdad son falsos, ¿verdad? Son juzgados también estos dioses en el juicio que Dios traerá sobre su pueblo. Así que en estos primeros 7 versos, Ezequiel mira a estos montes, a los lugares altos, a los lugares donde se adoran a los ídolos, y Dios dice van a ser completamente removidos. Montes, valles, arroyos, ciudades, y los cuerpos de los muertos no van a ser enterrados como se debe, sino que van a quedar enfrente ahí de sus ídolos. Qué imagen, ¿no? Bueno, en el verso 8 y en adelante vemos la siguiente sección, y esto vamos a ver desde el verso 8 hasta el verso 10. E igual veremos la lectura, vamos a leer el texto juntos. Y aquí se nos va a presentar la idea de un remanente. Y esto va a ser en contraste con todos los que van a ser juzgados. Va a quedar un grupo pequeño, un grupo que es el remanente. Vamos a leer lo que dicen los versos 8 al 10. Dice el Señor, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Bueno, cuando vemos estos versos, vemos una excepción de lo que
Dios va a hacer en cuanto al juicio. Dios dice que va a dejar un resto o un remanente. ¿Cómo debemos entender este término remanente? Bueno, el remanente siempre es aquella parte pequeña del total que queda. Es el, vamos diciendo, grupo pequeño fiel a Dios, el grupo que no se ha desviado, unos cuantos que siempre siguen su fe en Dios, en contraste con el grupo más grande. Y este pensamiento del remanente es algo que vemos siempre en la palabra de Dios. Cuando hay juicio, el total es juzgado, pero también hay siempre un poco de personas que no es juzgado. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios trae el diluvio y destruye el mundo primitivo por agua, vemos que todo fue destruido. Todas las personas que vivían en la tierra en ese tiempo fueron destruidas, menos Noé y su familia. Noé y su familia representan, o en este caso, forman el remanente, los poquitos de los muchos que se salvan. Cuando el pueblo de Dios comienza a entrar a la tierra prometida, vemos que la generación original que salió de Egipto fue completamente destruida en el desierto por otra vez su infidelidad. Sus cuerpos quedaron postrados en el desierto, dice Dios. Pero 2 personas entran a la tierra prometida. Se puede decir que estas 2 personas, si recordamos bien, son Caleb y Josué. Ellos sí entran a la tierra prometida. 2 personas del total de los que salieron de Egipto. Ellos sirven por remanente, los pocos de los muchos. Y aún en el Nuevo Testamento esto es verdad. Pablo habla del remanente también, y en la carta a los Romanos, Pablo dice que él mismo es muestra del remanente, el pueblo fiel a Dios. Aunque la mayoría de los judíos en el primer siglo habían rechazado al Señor Jesús como el Salvador, unos cuantos sí lo habían aceptado. Pablo dice que él mismo es uno de ellos, parte del remanente, los pocos fieles entre los muchos infieles. Así que cuando Dios habla aquí de dejar un remanente, Dios está diciendo que no todos serán destruidos, unos cuantos van a sobrevivir. Y esos cuantos, los poquitos, dice Dios en el verso 9, que se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. El propósito del remanente es de recordar a Dios, es de dar memoria o tener memoria de quién es Dios, y para que ellos ahora enseñen a los demás las razones por las cuales pasaron las cosas que pasaron. En otras palabras, el remanente debe instruir a generaciones que vienen después las razones por qué el juicio de Dios tuvo que venir. Y Dios dice, por esa razón va a dejar un remanente, y por medio del testimonio de este remanente, el resto se van a dar cuenta de por qué vino el juicio de Dios en primer lugar. Y esto se resalta otra vez en el verso 10, donde Dios repite, diciendo, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. En otras palabras, se debe traer a memoria la razón por la cual Dios trajo este juicio. Bueno, en los versos 11 al 14, la última parte aquí del capítulo 6, nos damos cuenta de la lamentación que ahora se va a pronunciar sobre
Jerusalén y el pueblo de Dios, porque se va a decir que este juicio es verdadero. Es decir, se va a dar. No se va a arrepentir Dios, no va a cambiar su forma de pensar. Dios ciertamente traerá este juicio sobre su pueblo. Y aquí se presenta en forma de lamento. Es muy semejante si nos ponemos a pensar del lamento que hace Jesús sobre Jerusalén. Cuando, si recordamos, Jesús mira la ciudad y llora por la ciudad y dice que él quisiera reunir la ciudad hacia él como una gallina reúne sus polluelos, ¿verdad? Y los protege. Pero Jesús dice, no quisieron eso. Y por esto el Señor lamenta, porque Él sabe el juicio que vendrá de Dios contra Jerusalén. Entonces aquí vemos un lamento semejante y se lamenta la idea del juicio. Debemos poner atención a esto, hermanos, porque a veces pensamos que el juicio de Dios procede del enojo de Dios o el furor de Dios. Y es cierto que la Biblia dice que Dios se enoja y trae su juicio, pero vemos aquí el corazón profundo de Dios adolorido porque tiene que traer este juicio. En otras palabras, Dios nunca está contento o nunca tiene gozo cuando sabe que tiene que traer juicio. Es algo que hace a Dios triste. Y aún más antes vimos, ¿verdad?, que su corazón aún había sido quebrantado. Eso lo dice, ¿verdad?, en el verso 9. Dice Dios, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Entonces, el juicio le duele a Dios. Ese es el punto. Dios sufre cuando trae juicio. Vamos a leer el verso 11 al 14. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Bueno, como decimos, podemos escuchar aquí el lamento de Dios. Y además de esto, vemos que Dios le dice a Ezequiel que debe hacer una acción para demostrar este juicio. Le dice en el verso 11, palmotea con tus manos, es decir, hacer esta acción. Le dice, palmotea con las manos y golpea tu pie. Podemos ver a Ezequiel moviendo su pie, ¿verdad?, hacia la tierra, hacia el suelo, como para darle énfasis en que el juicio de Dios será así, duro, fuerte y seguro. Vemos el lamento que comienza ahí en el verso 11 y la palabra ay nos indica que esto de verdad es un lamento. Siempre que vemos esta palabra ay, significa el lamento que se está haciendo. Otra vez vemos esto también en las palabras del Señor Jesús
contra los fariseos y los líderes religiosos de su día, cuando vemos que el Señor pronuncia varios ayes contra ellos. Ay de los fariseos, dice el Señor. Y es una forma de especificar lamento por el pecado del cual se está lamentando. En este caso es el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Y vemos también que se especifica la forma en que Dios va a traer su juicio. Verso 11 nos nombran 3 cosas que Dios va a enviar para juzgar a su pueblo. La primera es la espada, verso 11. La segunda es hambre y la tercera es pestilencia. Y vemos cómo se especifica que algunos van a morir por pestilencia, otros por la espada, otros por hambre. Pero es la forma triple, podemos decir, en que Dios va a traer juicios contra su pueblo. Una o la otra va a ser razón por la cual cae el pueblo infiel de Dios. Otra vez vemos la repetición de la frase y sabréis que yo soy Jehová en el verso 13. Ya van 3 veces que vemos esta frase. Regresando al verso 7, el verso 10, ahora en el verso 13 y también por 4ª vez al final del verso 14. Entonces, una vez más, Dios pronuncia su juicio. Es seguro, va a ser duro y es cierto. Y se especifica, ¿verdad?, las 3 maneras por las cuales Dios traerá este juicio contra su pueblo por medio de espada, hambre y pestilencia. Y así termina el capítulo 7. Bueno, y avanzando, el capítulo 6. Y avanzando ahora en nuestras páginas aquí para seguir viendo, ¿verdad?, el bosquejo, entraremos al capítulo 7. Y aquí vemos todavía otra forma de la profecía, podemos decir una segunda profecía, y sobre todo vamos a darnos cuenta que Dios va a decir que este juicio es seguro. Se va a enfatizar este punto otra vez. Y esto lo vemos aquí en estos primeros 11 versos del capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 7, pero vamos a leer desde el verso 1 al 4 y ahí podemos especificar algunas cosas que veremos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, deteniéndonos aquí en el verso 4, una vez más vemos varias cosas. Bueno, aquí al final del verso 4, vemos esa frase otra vez, y sabréis que yo soy Jehová. Pero antes de esto, quiero que nos enfoquemos en el verso 2, donde vemos allí al final que se dice, el fin viene. Y luego dice, sobre los 4 extremos de la tierra. Bueno, en el capítulo 6 nos dimos cuenta que Dios va a traer su juicio contra el pueblo de Judá, la nación de Judá. Es claro que Dios está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? El reino del sur. Pero cuando Él dice que serán afectados los 4 extremos de la tierra, parece que Dios estuviera diciendo que va a traer un juicio total, o mejor dicho, un juicio global, ya que
cuando escuchamos los cuatro extremos de la tierra, parece ser que Dios está hablando de todo el mundo. Pero esto solamente es una expresión figurativa. A veces el lenguaje profético nos presenta juicio de todo el mundo, cuando en verdad Dios está hablando solo de una nación. Entonces no debemos confundirnos con esto, sino que solo debemos reconocer que esto es lenguaje figurativo, lenguaje profético de juicio sobre una nación. Bueno, y la otra cosa que vemos aquí en estos versos es que Dios no se va a cambiar de forma de pensar. No perdonará, dice, no tendrá misericordia. Lo que Dios va a hacer es poner sus caminos ante sus ojos, sus propias abominaciones, dice Dios, y de esta forma van a saber que yo soy Jehová. Entonces los primeros cuantos versos enfatiza otra vez que Dios no va a ser misericordioso en este juicio. Es decir, el juicio se va a dar y es seguro. En el verso 5 y en adelante vemos que el mensaje del Señor continúa. Vamos a leer ahora los versos 5 y en adelante. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. Si nos detenemos aquí en el verso 9, vemos que estas palabras casi repiten las primeras que ya hemos visto. Pero aquí el Señor especifica que un mal viene y luego repite el fin viene. Y vemos que lo que se habla es el verso 7, lo que se habla es la mañana viene para ti. Y debemos hacernos la pregunta, ¿por qué la mañana? ¿De qué se habla? ¿Por qué dice eso, la mañana? Probablemente por lo que vimos en el capítulo 6, esta es una manera simbólica para Dios decir, ya como ustedes adoran al sol, y el sol se levanta, y ellos adoran al sol, se levanta por la mañana, Dios usa esta misma figura para decir, ahora vendrá una mañana de juicio para ustedes. Así como ellos en la mañana adoraban sus dioses falsos, ahora la mañana traerá el juicio de Dios. Entonces es una forma descriptiva que corresponde con su idolatría del sol, la adoración del sol. La otra cosa que debemos especificar aquí en el verso 7 es la frase morador de la tierra. Esta frase a veces en libros simbólicos o en palabras descriptivas de juicio, muchas veces se usa para describir a la persona infiel. La persona de la que se dice morador de la tierra es específicamente aquella persona que o está lejos de Dios y un pecador, o, número 2, alguien que era fiel y se ha apartado ahora de Dios.
es morador de la tierra. En el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, esta frase siempre se usa en contraste de la otra frase que describe a la persona fiel. En Apocalipsis, el morador de la tierra es la persona infiel, que no conoce a Dios. La persona que se alía a las bestias mencionadas en ese libro. Pero en cambio, la persona fiel, la persona que sigue a Dios, obedece a Dios, en Apocalipsis se describe como morador del cielo. Y es interesante ese contraste. Entonces aquí no se especifica el morador del cielo, pero sí se usa este término morador de la tierra para una vez más especificar la persona infiel, la persona desobediente. Y por eso se dice en el verso 7 que la mañana viene para ti, morador de la tierra. Y de esta forma vemos lenguaje semejante a lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Bueno, y otra vez, como ya mencionamos el verso 9, se ve la frase de que sabréis que soy Jehová, el que castiga. Y vemos que esto se enfatiza aquí. Las últimas veces que hemos visto esta frase en el capítulo 6, solo se ha dicho, y conoceréis que soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, y sabréis que yo soy Jehová. Pero aquí en este verso se nos dice que sabrán que es Jehová el que castiga. Y vemos el énfasis ahí porque en estos versos se están viendo el castigo de Dios. Bueno, cuando vemos el verso 10 y el 11, terminamos de ver esta sección aquí, donde se dice, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Bueno, aquí Dios dice, cuando este juicio se presente, finalmente, no va a haber nadie para lamentar. Por esto Dios está lamentando en este momento, porque todavía están vivos y el juicio viene. Pero una vez que el juicio ha llegado, no va a haber alguien para lamentar ya después. El juicio será completo, sino por el remanente, los cuantos de los muchos que van a quedar. Bueno, en el verso 12 hacia adelante veremos la respuesta del pueblo. ¿Qué dicen ellos al escuchar las palabras de Jehová y estas profecías que está trayendo Ezequiel? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dicen ellos? Lo vemos ahí, comenzando en el verso 12. Dice, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán, y estarán sobre los montes, como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos que si alguien toca trompeta para salir a la batalla,
si se puede pensar un ejército respondiendo la amenaza de guerra que viene contra una ciudad, se toca la trompeta, las tropas salen para pelear, pero en este caso, cuando Dios llega en su juicio, no se va a tocar la trompeta, no van a haber tropas que salgan para defender a la ciudad. Este es el juicio de Dios. Este es el juicio divino. Nadie va a poder salir. Nadie va a poder responder. Los que antes funcionaban en el comercio se va a acabar. Los guerreros van a dejar de existir. Todos van a morir según la pestilencia, según la espada, según el hambre, como ya hemos visto. Entonces, todos, aunque traten de responder de alguna manera, no va a ser nada de bien. El verso 18 dice que se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Es decir, tratan de arrepentirse. El cilicio, el raparse el cabello, la cabeza, eran a veces muestras de lamentación, de arrepentimiento, pero será muy tarde, es el punto de Dios. Ya cuando viene el juicio, es demasiado tarde para el arrepentimiento. Y eso es lo que se está viendo aquí. En el verso 19 vamos a seguir viendo estas palabras. Dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Entonces el verso 19 especifica que ni aún su riqueza lo va a salvar. Oro, plata, esto no va a ser ayuda, será tropiezo. Tropiezo porque el oro y la plata son muy pesados, es metal. Y si uno trata de huir con estas riquezas, no va a poder correr, ¿verdad? Es la imagen que se presenta aquí. El verso 20 sigue diciendo, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Todo esto hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Será saqueada, será profanada, será destruida por causa de la idolatría. Porque el pueblo de Dios se olvidó de su Dios, porque cambió la gloria de Dios por la gloria de animales, por la gloria del sol, por la gloria de dioses falsos. Y qué interesante, ¿no? Todo este lenguaje, porque tal vez nos recuerda de otra vez las palabras de Pablo en la carta a los Romanos. El capítulo 1 tiene palabras muy semejantes a estas que encontramos aquí en Ezequiel. El verso 22 hasta la parte ya final, veremos las últimas palabras que dice Dios para con su pueblo aquí en este capítulo 7. Dice, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Vemos que Dios habla aquí del templo, ¿verdad?
Se habla de el lugar secreto de Dios, muy probablemente una referencia al lugar santísimo. Es decir, el templo también será desolado y destruido en este juicio. El verso 25 dice, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán, según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. La última parte aquí, los versos 25, 26 y el 27, nos presentan a los líderes del pueblo. El sacerdote ya no tendrá la ley. El profeta no se encontrará en ese tiempo. El rey se enlutará, es decir, se va a poner triste porque eso es lo único que puede hacer. En otras palabras, cuando el juicio de Dios finalmente llega, no va a haber nada ni nadie que cambie la mente de Dios. El juicio, cuando se da, es total. El tiempo para arrepentimiento parece que ya ha pasado. Lo único que queda, pues, es la promesa de juicio, el juicio total, el juicio completo, para remover a los ídolos, los lugares altos, y también para matar por medio de hambre, pestilencia y espada al pueblo que se ha rebelado contra Dios. Quedarán sus cuerpos junto y frente a sus ídolos, no serán sepultados. El templo será destruido, la asolación será completa. Lo único que quedará son aquellos cuantos pocos fieles, llamados el resto o el remanente. Dios ha dado un lamento fuerte y poderoso para Ezequiel profetizar de este juicio y castigo seguro que vendrá por parte de Dios. En el capítulo 8 al 9, que veremos en nuestra siguiente lección, veremos cómo el mensaje de Dios continúa. Pero por el momento, aquí terminamos los comentarios del capítulo 6 y 7. Nos veremos en la próxima lección. Que el Señor les bendiga.